Y después de esa hermosa canción, las siempre interesantes enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con el pastor Jeff Phillips, a quien tenemos de invitado para esta mañana. Pero una cosa, él habló en la primera parte sobre el infierno que vivió en su juventud dentro de su propio hogar y el infierno que vivió fuera de su hogar en las drogas y las malas juntas, porque no son buenas siempre. Pero a lo mejor es el drama que usted está viviendo ahí, detrás de la pantalla. Y como ocurrió con el pastor Jeff, también puede ocurrir con usted, porque Dios está ahí a su lado, esperándole que usted venga a Él. Y sus pecados serán perdonados y pasará de muerte a vida. Pastor Jeff pensaba morir de una sobredosis, pero Dios le dijo alto, hasta aquí nomás. Así es que no deseche lo que Dios está hablando a su vida en esta mañana. Pastor Jeff, quedamos ahí en el punto en que en la universidad un profesor o el rector le habló a su esposa, ahora Katy, ¿cierto? Hasta ahí todavía eran compañeros de curso o ya estaban... No, ya estábamos casados. Ah, ya. Estaban casados en la universidad ya. Casi terminando el cuarto año. Ya está, muy bien. Y entonces le habló y le dice Chile. Pero ese personaje que le habló a su esposa no era por su propia opinión, sino que era lo que Dios les puso en su mente para que ustedes fueran enviados, ¿cierto? Porque Dios trabaja con hombres, instrumentos. Así es. Así como usted es instrumento para bendecir a miles, y por qué no decir millones en esta mañana, entonces también puede ministrarles lo que Dios hizo con usted cuando puso ese llamado vocacional a las misiones primero, ¿cierto? Y entonces su señora le confirmó y le dijo, tú tienes llamado a las misiones, le dijo. No, y ella siempre está muy atento a lo que Dios quiere para nuestras vidas. La ayuda idónea, como dijo el Totalmente. Señor. Lo dijo usted al principio también. Era el balance que yo necesitaba, pero bíblicamente es la ayuda idónea que usted necesitaba. Así es. Así que, y una linda esposa, yo tengo el privilegio de conocerla, así que... Bueno, pastor, entonces, ¿cómo nace el llamado vocacional a las misiones primeramente? Fue muy interesante porque volviendo a mis primeros años caminando en la iglesia, vino una misionera de Japón y iba a compartir el domingo en la noche. Entonces ya... ¿Aquí a Chile ya? No, ya volviendo todavía. En tiempo. Volviendo. Entonces ya había conocido a Cristo por un año, libre de drogas, sirviendo al Señor en la iglesia. Pero nueva había vida, escuchado... Nueva vida. No, exactamente. Había escuchado que los misioneros son medio aburridos cuando presentan sus proyectos. Así que estaba en la última fila con toda la juventud de la iglesia y realmente fue muy interesante. Pero ella dijo, yo voy a hacer un llamado para que personas dediquen sus vidas al servicio del Señor en misiones. Inclinen sus rostros, dijo. Y yo dije, qué suerte tienen la juventud que nació en la iglesia. Porque obviamente yo soy excluido por mi pasado. Entonces estoy como medio... Aunque llevaba un año de nacido de nuevo, igual creía... Todavía no se perdonaba. No. Igual, o por lo menos decía, mira, ellos saben mucho más que yo. Nacieron en eso, les corresponde el privilegio. Así que estoy mirando y nadie pasó adelante. Y en mi mente estoy diciendo, ¿qué esperan, chiquillos? Tu oportunidad, yo lo hubiera hecho. Entonces termina y ella dice, nadie pasó adelante. Vamos a orar de nuevo. Hay alguien aquí que Dios está llamando.
inclinen sus rostros. Así que, de nuevo, estoy diciendo, mirando ya, pues, Nadie todavía. jóvenes. Y de repente me doy cuenta que Dios me está llamando a mí. Claro. Y mi corazón empieza a palpitar. Y sinceramente, aún después de un año dije, Señor, voy a pasar adelante, pero promete que nadie se va a reír. Porque todos sabían de mi pasado, entonces... Claro. Y ese era el diablo tratando duda. de convencerme. Sí, es el que, acusador. exacto, dice tú la Biblia. no. Claro. Y entonces pasé adelante y obviamente nadie se rió. Abrazos, oraciones y eso comenzó mi proceso de Y fue el prepararme. único. El único. Y yo sé, esa mujer, 25 años después en una universidad, ella estaba haciendo un magíster y escucho su voz y la reconozco por el pasillo. Entonces esperé ahí hasta que terminara la clase, sale y dije, usted no me conoce, pero usted hizo un llamado a juventud en Portland, Oregon. Y yo respondí, y en esa época le dije, ya estoy sirviendo al Señor hace 30 años. Y ella empezó a llorar de alegría, Pero de abrazarme. Fue tan maravilloso y que lo que ella sembró, podía ver la obediencia en nuestro matrimonio. Una Así, semillita. sí. Jeff, una semillita. Sí. Mientras hablaba me viene a la mente el testimonio de Billy Graham. Cuando tenía 7 años había una conferencia evangelística en Richmond, Virginia. Y el predicador de esa campaña, había como 8,000 personas, dice. Y cuando hizo el llamado, no pasó nadie más que un niño de 7 años. Entonces llegó al hotel y le dijo, Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el tema? ¿Por qué la gente no pasó? Él quedó preocupado porque no hubo respuesta al mensaje. Y no recibió respuesta de Dios. Dios no le habló. Cuando 15 o 18 años después, encuentra a Billy Graham predicando en un estadio a multitudes. Ese era el chico de 7 años que se había convertido, la semilla, para predicarle a muchos después. Y hoy día vemos su ministerio. Traspasó Estados Unidos, consejero de muchos presidentes en Estados Unidos. Pero Dios hace así. Así es. Y lo puede hacer con usted que está ahí. Así es. En la intimidad de su hogar, o tal vez en un hospital, en una clínica, o está en una cárcel. Mire, para el Señor no hay barreras. Él puede ser real en su vida a partir desde ahora, ahí donde está. Y llegaron a Chile sin conocer a nadie. Un par de amigos que habían hablado en la universidad invitándonos de venir después que habíamos aceptado. Sí. Ya, y comenzaron el trabajo en Maipú, un sector de aquí de la región metropolitana. La verdad es, como yo venía de un trasfondo mío, dijeron, el lugar perfecto para ti es La Legua. En los años 70, 77. Claro. Como dicen, era el lugar más peludo de Chile en esta época. Pero ahí realmente me enamoré de Chile. La gente ahí... ahí fue a La Legua. Sí, 2 años trabajando ahí. Y después Dios nos llevó a Maipú. Y de ahí todo nuestro movimiento empezó en nuestro living. Qué lindo. Sí. Bueno, un poco parecido como empezamos nosotros también. Empezamos con nuestra casa por 4 años para comenzar una obra en el sector alto, en Las Condes, porque no había nada. Claro. Y por 4 años sacrificando 4 días a la semana. Los niños chicos en invierno había que levantarlos
6 de la mañana para acondicionar los dormitorios como sala de clases. Así es, igual nosotros. Claro, entonces sabemos lo que significa el desafío al que nos llama el Señor, Así ¿cierto? es, así es. Pero cuando uno se dispone, por eso Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en Romanos 12, le dice, os ruego, por favor les suplico que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es. Por todo lo que nos da, pues obviamente, si Él no nos pide plata, Así es. Él nos pide entrega, ¿cierto? Así es. Entonces, comenzaron ahí y como misioneros, ¿y cómo se empieza a perfilar el llamado vocacional pastoral? Yo creo, como no tenía experiencia en plantar iglesias, solamente un amor para Dios, un agradecimiento para Dios, empezamos a abrir nuestra casa a los niños, los vecinos fascinados, porque en esa época Maipú era 30,000 personas, Claro. ya son 900,000 personas Claro. ahora. Pero llegaron todos los sábados los niños y de repente los padres quedaron en la puerta escuchando las clases para los niños. Claro. Y de ahí empecé estudios en las casas de muchos de nuestros vecinos. Claro. Y de ahí cuando las personas, primeros adultos, entregaron su vida al Señor, ya sabía que ya Dios estaba haciendo algo mucho más de lo que yo había pedido o imaginado, Claro. como Él promete. Entonces ahí nuestra casa se llenó y tuvimos que ir a un sede de la comunidad y después a otro sede y después compramos nuestro primer terreno. Qué en lindo, Maipú. qué lindo. Sí. Pastor Jeff, aquí el tiempo es oro. Nos alcanzó el tiempo. Pero quiero invitarlo para la próxima semana, por favor, para seguir conversando, porque tiene mucho que entregarnos todavía y su testimonio es crecimiento y edificación para nosotros, los creyentes, Qué bueno. y de ánimo a que otros den el paso para venir a Cristo. Eso espero. Amén. Eso espero. Amén. Así que será muy bienvenido. Queda comprometido, ¿ah? Muchas gracias. Ya. Y usted no se vaya, vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.